sabes que tenemos que hacer un video con los comentarios, o unos comentarios a los comentarios. Bueno, en el video anterior hablamos de varios mitos, algunos quedaron en el tintero, otros no tanto. Sobre todo que Cuba no fue conquistada. ¿Tú me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Que Cuba no fue conquistada, y entonces eso plantea varios problemas. Por ejemplo, plantea cómo ubicar la independencia, plantea, por ejemplo, qué tipo de, digamos, qué tipo de territorio era Cuba en España, qué tipo de colonia, porque es una palabra que se usa incluso en el lenguaje administrativo. Entonces, sobre esto, por ejemplo, en las redes sociales han habido varios intentos, incluso uno más reciente de alguien en Facebook que decidió recopilar una serie de opiniones de personas sobre si Cuba era colonia o no colonia, sobre todo opiniones contemporáneas. Y esto plantea otros problemas, porque la palabra colonia tiene una carga política en esta época. Entonces, todo el mundo usa la palabra colonia, cada cual con una imagen determinada, con una serie de características determinadas, y entonces es muy jodido usar esas definiciones para una situación política determinada del siglo XX. Entonces, vamos a ir desenredando este enredo. Y, oye, me gusta la camisa esa, está bonita. Hermano, es que esto es térmico, pero que aquí hace un frío violento y entonces hay que cuidarse. Pues bueno, hermano, a ver, ¿por dónde arrancamos? Sí, primero, ¿qué era Cuba antes de 1492? ¿No? O sea, Cuba, que no existía en ningún mapa, poblada por un conjunto de indígenas, eh, los cuales no estaban conectados entre sí, no tenían ni siquiera comercio, estaban en la edad de piedra, literalmente hablando. Es decir, yo comprendo a las personas que tratan de edulcorar la historia, pero las cosas tienen que ser narradas tal cual como son. Estas comunidades, la gran mayoría eran recolectores, cazadores, pescadores. Así te lo dieron en Cuba en la historia. Que nadie me puede decir que no, lo que estamos diciendo aquí no tiene un respaldo hasta con el conocimiento previo que deben tener ellos. Eran recolectores, cazadores, pescadores y unos eran agricultores ceramistas. Estos eran los más avanzados. Vivían en bohío y para de contar. Eran pequeñas comunidades con economía de subsistencia, vivían de lo que podían tener a su alrededor y nada más, sin existencia de comercio. Los únicos con los que se relacionaban y tenían un pacto de sangre eran con los caribes, porque los caribes llegaban y se los comían, ¿entiendes? Bueno, había un pacto de sangre ahí en ese detalle, ¿no? Fíjense, incluso la historiografía narra lo terrible que fue España con los caribes. Oye, los caribes eran caníbales. Por tu vida. No, era parte de su cultura. En este mundo woke hay que dejarse comer, hay que dejarse comer. Sí, es una cosa loca. Pero bueno, eso eran cubanos los indígenas. Es la gran pregunta que hay que hacer a la gente. Para ser cubano tiene que existir una base identitaria cultural. ¿Se reconocían los indígenas como miembros de una nación? No, no existía la idea de nación en ese momento. Los indígenas vivían allí, estaban establecidos en pequeños asentamientos, y si usted busca un mapa de asentamientos indígenas, va a ver que había un conjunto de asentamientos dispersos e inconexos. No hablaban ni siquiera el mismo idioma, porque te dicen, el problema es que hablaban una lengua del arahuaco. Sí, pero es que el arahuaco se habla en todo el Caribe. en todo el Orinoco y sigue por ahí para abajo. Y gente que habla idiomas del mismo tronco no se pueden entender entre ellos. Pero fíjate, déjame poner una aquí porque, o sea, si vamos a decir, digamos que, si vamos a poner en un plano de inferioridad moral la conquista, digamos, pero bueno, como dicen algunas personas, bueno, pero ahí había gente. Sí, había gente, pero no había un Estado, no había una organización política. Bueno, sí había una organización política, pero muy elemental.
y no había propiedad sobre la tierra. Esta idea de la propiedad sobre la tierra, de la nación, esto es una idea que importan los europeos. Entonces, en este momento, o sea, cada cual actúa según las condiciones de la época, ¿no? En este momento no existía Europa, existía la cristiandad. Y la cristiandad era el grupo humano que profesaba la religión católica. Y entonces lo que no era cristiano era o pagano, ¿ya? O pobres infelices que no conocían a Cristo. El pagano es el que sabe que Cristo existe, pero no se somete, o sea, no lo reconoce. Y está tiene otro nombre, que es el que no sabe que Cristo existe. Entonces, a esas personas que hay, la iglesia y la cristiandad tiene la función de evangelizar el mundo, ya hay que ubicarse en la época, ¿no? Pues entonces hay un pacto que se dice que, bueno, el Papa, que es el dueño de la tierra, es el que dona la tierra a los reyes católicos para que evangelicen. Y con ese pacto, con esa donación, entonces viene también el poder político, porque usted tiene que ejercer poder político para poder evangelizar a la gente. Entonces, este es el trasfondo de, o sea, no podemos aplicar las concepciones que tenemos hoy a esa época. Aún así, la conquista española no fue como la inglesa, no fue como la belga. Es decir, fue por las propias características de Castilla, fue una conquista que incorporaba las poblaciones. ¿Ya? Entonces, esto es una gran diferencia. Entonces, ¿Cuba fue colonizada? Bueno, sí, fue colonizada, Sí. fue conquistada. Pero ¿qué cosa es colonizar? Cuando ves la película de Matt Damon en Marte, él siembra papas en Marte. Y él dice, yo soy el primer colono, porque es el primero que cultiva la tierra. El colono es aquel que se dedica a labrar la tierra, es el que se establece en el lugar, se queda en el lugar y vive en el lugar. ¿Era Cuba una colonia española? Claro que era una colonia española, sí. Habían indígenas y se mudan para allá los españoles, una colonia española. Pero te vas a encontrar en Cuba la palabra colonia para usarse en la colonia francesa. Es decir, el conjunto de personas que se reúnen a vivir en un lugar con las mismas características y se establecen allí. Lo vas a ver en la colonia china, lo vas a ver usando en la colonia estadounidense de Isla de Pino. Sí. ¿Por qué razón? Porque era un conjunto de personas. La colonia cubana en España, la colonia cubana en otros países. En O sea, y eso está en la legislación cubana, en los reglamentos del ceremonial diplomático, en los años 40. Dice, cuando usted nombra a un embajador, el embajador tiene que reunirse con la colonia cubana del país donde vive. Y esto está reconocido así. Ese es un concepto que luego, en nuestras inmensas confusiones, se mezcló con el concepto de colonialismo que se establece después de la Conferencia de Berlín de 1885, que es, nos repartimos África, le metemos el pie a todo el mundo, hacemos como los belgas que entraron en el Congo picando brazo al que no quería trabajar y matando a todo el mundo. O sea, mira la gran diferencia entre, van 4 o 5, a ver, van un conjunto, un grupo selecto de belgas a mantener el control por la vía de la fuerza en África, en el Congo belga, los ingleses en otras partes, los franceses en otras partes, incluso España en otras partes, pero con la intención de dominar y extraer riquezas, no quedarse. No van a construir universidades, no van a buscar el beneficio de la gente, no van a buscar nada de eso. Fíjate, el Congo belga nunca fue Bélgica, y nunca mandaron bantúes al Parlamento Federal belga. Eso no existe. Y es decir, o sea, las colonias inglesas nunca fueron Inglaterra. Sin embargo, si tú tomas el Tratado de Adams-Onís, si tomas el Tratado de Basilea, vas a ver que Estados Unidos tenía frontera con España directamente. Usted tiene frontera con un virreinato que es parte del Reino de Castilla. ¿Me explico? Entonces, esto nunca ocurrió en las colonias. Jamás. La Ciudad de México, la ciudad virreinal, era más rica que Madrid. O sea, el empeño constructivo de España en América es algo que hay que quitarse el sombrero, señor mío. Es decir, España estaba Portugal no hizo una sola universidad en Brasil. No hizo. Nosotros tenemos, bueno, San Jerónimo de La Habana es la primera universidad de Cuba.
pero hay universidades en la Nueva España, te vas a encontrar universidades en Sudamérica, te vas a encontrar otras universidades en Santo Domingo, que creo que es es la primera. Entonces, te vas a encontrar en todo el continente americano, en la España americana, te vas a encontrar una reproducción de la España europea, es decir, universidades, hospitales, etcétera, todas las estructuras que eran necesarias en la metrópoli existían también en sus virreinatos. ¿Ok? Entonces, ese es el otro gran detalle, pero existe el elemento, ok, están los indígenas allí, llegan los españoles, ¿no? Hay un proceso de mestizaje en el cual va a ir desapareciendo la fisionomía indígena, aunque hasta el siglo XX se estuvieron contabilizando pequeños núcleos familiares en determinadas zonas montañosas del oriente, donde habían personas con fisionomía indígena, pero de igual manera mestizos con hispanos. ¿Ok? Y esta gente pasan a convertirse en parte del imperio español cuando se habla de la conquista de Tenochtitlan. Oye, se está hablando de que iban también con soldados taínos, eran taínos que iban acompañando al ejército español. Tlaxcaltecas, Totoná, como dice Zunzunegui, no sé cuántas naciones había ahí. Pero fíjate, entonces cubano, tienes el detalle del mestizaje, pero que el mestizaje no va a decir, no es que el español que tenía necesidad de mujer se casa con la indígena, que también estaban necesitados, eso nadie lo quita. Es que por ley también, es que no lo hacen escondidos. La ley dice, las leyes de Burgos para Indias dice, cásense ¿cómo no? los españoles con los indígenas e indígenas con españoles. Cuando tú hacías esto, estabas estableciendo una alianza directa, y estos hijos de indígenas con españoles se van a convertir en los primeros gobernadores, en las figuras que incluso van a llevar adelante la empresa conquistadora. Claro, ¿Okay? Entonces, mira, Carlos V es reconocido como el Inca, o sea, el título de Inca pasa a Carlos V y pasa a partir de ahí a todos los reyes, a los reyes de España. El mestizaje, sin embargo, para que tengamos una idea, Jefferson, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, nunca, o sea, reconoció, le dio la libertad a sus propios hijos después que se murió. Y a las esclavas con las que tuvo relaciones nunca les dio la libertad. O sea, para que tengamos una idea de que en el caso anglosajón era hush hush, era escondido por debajo de... Y sin embargo aquí no, pero voy a poner una más, porque parece que fuera hombres cásense con las mujeres que encuentren. No, mujeres, es decir, hombres indígenas que se casen con las españolas. Es decir, que no es solamente el matrimonio del europeo hacia la americana, sino también de las europeas con los americanos. Eso es revolucionario en su momento. ¿Ok? Claro, estamos hablando que en pleno siglo XX en Estados Unidos todavía los matrimonios interraciales eran un problema en determinadas partes de Estados Unidos. ¿Ok? Y hubo gente que fue incluso a juicio para poder validar sus matrimonios, se anularon matrimonios. Hay historias de esas por montones. No. Aquí estamos hablando que en el siglo XVI te casabas con quien te diera la gana. Ay, no, pero mira, ¿cómo vas a decir eso? Una mujer rica no se casaba con un pobre. Oye, ahora tampoco, no me jodan más. Es decir, no me vengan con vaina, que las ricas no andan buscando marido ahí en rebolico. Oye, la gente te pone siempre y te sacan unas cosas, compadre, que uno que ya es negro se empieza a poner rojo. Así es, pero fíjate, y claro, en el caso cubano no ocurre tanto así porque la población originaria, pues rápidamente o es reemplazada. En el diario de Colón, Colón narra ese primer encuentro con los indígenas en Cuba y decían que eran muy blancos de piel. O sea, la gente quedaba, bueno, ¿de qué color podían ser los indígenas? ¿O de qué color podían ser los españoles que los indígenas les parecían blancos de piel? Claro, pero es que también dentro de los españoles van gente negra y hay conquistadores que son negros. Y los españoles
que vienen sobre todo de la parte de Extremadura eran gente que tenían una piel mucho más cobriza, no eran tan pirinaicos como la gente de Galicia, Aragón, etcétera, que eran mucho más blancos, de ojos claros. La gente que va, la gente del sur. Y la gente del sur en España hasta el sol de hoy, vean a Bebo, vean a, ¿cómo se llama? A Cigala, Exacto, vean a exacto. Rosario, por Dios, que no son rubios. Y esa gente llegan y se encuentra con el indígena cubano y se encuentra, bueno, el indígena que vivía en Cuba, no el indígena cubano, el indígena que vivía en Cuba y les parecen, oye, clarito, esta gente están bien y se mestizan con ellos. Exacto, se mestizan completamente y ocurre, claro, no es más que una continuación de lo que ya Castilla estaba haciendo. Es decir, porque no tenía gente. O sea, no es un problema de filantropía, no es un problema de que les encantan los... No, es un problema que no hay gente y hay que incorporar las poblaciones. Y Castilla, durante la Reconquista, hizo lo mismo con poblaciones árabes, con poblaciones judías. Hubo problemas, pero no es nada raro. O sea, no nos sorprendamos de que es algo que se cae de la mano. No se cae de la mata, es una continuación política de lo que ya se estaba haciendo. Esto no es El nada nuevo. problema es que los territorios muchas veces quedaban despoblados. Cuando los territorios en la península se iban conquistando paulatinamente, estamos hablando de un proceso de siglos, fue necesario ir poblando con los que se quedaban, con los que iban llegando de diferentes partes. Es decir, que si hablamos de la colonización de Cuba, toda España es una colonia porque ellos van avanzando progresivamente y van conquistando la tierra desde el punto de vista agrícola. Vamos a quedarnos aquí, nos vamos a quedar en este lugar, vamos a establecer un pueblo, vamos a quedarnos en un pueblo que ya estaba creado, nos vamos a mestizar con la gente que está en este lugar. Claro, había muchos problemas y por eso exigían que la gente se cristianizara, porque no existía la idea de un pueblo racialmente hablando, sino de un pueblo en la fe. Entonces ellos van fortaleciendo la idea del pueblo en la fe y si eres cristiano, pues estás dentro de mi grupo y si no eres cristiano, pues entonces te voy a rechazar, te voy a perseguir, etcétera. Pero te vas a encontrar que en 1492, con la conquista de Granada, ellos permiten que los musulmanes se queden con sus prácticas. Y luego es que se viola ese acuerdo. Pero en el caso de los indígenas en América, fíjense que la pureza racial, para tú poder ingresar a la Orden de los Caballeros de Santiago, tú tenías que tener una carta de pureza racial. Claro, pureza de sangre, pero que no contaminada. No, de pureza de sangre. La claro, pureza de sangre no implica que tú fueras blanco, negro o azul. Da igual. La pureza de sangre implica que usted no tenga antecedencia, ancestros ni judíos ni musulmanes. Exactamente. Por eso Exactamente. te vas a encontrar a los indígenas americanos ingresando a las órdenes. ¿Por qué razón? Porque solo tenían que probar que eran americanos puros y al ser americano puro no tiene mezcla ni con judío ni con musulmán y por ende podían ingresar a ser parte de estas órdenes militares que para un español era muy difícil porque debía probar que era cristiano viejo. Entonces, si usted se lee el Quijote, el Quijote habla con Sancho, ¿no? Y le dice, no, que te voy a dejar para que seas gobernador. Y dice, sí, yo puedo ser gobernador porque yo soy cristiano viejo. Entonces, tú te lees el Quijote y el que no está claro de lo que está pasando en España en ese momento, no, muchos episodios se lo van a pasar sin entender de qué iba el comentario. Y el comentario va sobre eso, sobre que si usted no es cristiano viejo, usted no podía demostrar que era puro de sangre y por ende no podía tener determinados cargos. En el caso de los indígenas en América, se les da todas las prerrogativas posibles para ellos, para poder ingresar en estas estructuras e incluso ejercer gobierno sobre los cabildos que ellos controlaban, porque al final cuando ves en América, la población indígena es la que va a controlar casi todo el territorio americano continental, mientras que los españoles se van a quedar en las grandes ciudades. Es que no hay gente, no hay gente, No hay no hay cómo gente. poblar, es que imagínate, cuando hablamos de cientos de miles de indígenas y la población española era de decenas de miles. Pero además en 25 millones de kilómetros cuadrados. Era ¿Cuánta gente inmenso. ¿Cuánta gente tú puedes transportar en barco?
aunque estén a reventar los barcos, hay una cantidad. Por eso es que, por ejemplo, la población cubana siempre es nativa en el sentido de que son hijos de españoles, claro, porque en Cuba no ocurre lo que ocurre en América. No tenemos Claro, que en América hablamos de lugares que son inaccesibles. Si usted se va a Bolivia, va a encontrar que el español aquí no hizo mucho trabajo de mestizaje. Es que fueron muy pocos los que pudieron llegar hasta allá. ¿Por qué razón? Oye, me estamos hablando de poblaciones que están a 3.000 metros sobre el nivel del mar, rodeados o de desiertos o de selvas o de lagos. Es imposible llegar a esos lugares. ¿Ok? Tú vas a Quito hoy, Quito, Ecuador, y te vas a encontrar que si bien es una ciudad mucho más cosmopolita que lo que era hace 3 siglos atrás, la población sigue teniendo rasgos indígenas, tiene el elemento indígena bien cercano, a pesar de que los apellidos sean muy castizos y todo el tema, pero el detalle ahí está en que la población española que llegó allí fue muy poca. Y naturalmente prevalecen los rasgos autóctonos, ¿ya? ¿Pero por qué razón? Porque era muy difícil acceder en el siglo XX, a principios del siglo XX, para usted ir de la ciudad de Quito a Guayaquil, tenías que hacer testamento. Es decir, dentro de un país, y esto estoy hablando, esto es en serio, ¿eh? Para usted ir dentro de un mismo país, de Quito a Guayaquil, tenía que hacer testamento porque la probabilidad de que te murieras en el camino era alta, era altísima. Mira, quiero traer a colación aquí la carta del conde de Aranda, que bueno, es muy conocida, pero el conde de Aranda lo manda el rey a firmar el tratado que reconoce a Estados Unidos. Y el conde de Aranda le hace una carta al rey y le dice, mira, tú tienes que dividir los virreinatos como monarquías independientes, pero Cuba y Puerto Rico las dejas dentro de Castilla, para que esto nos dé una medida de cómo Cuba y Puerto Rico se consideraban parte fundamental de Castilla. Es decir, por la ausencia de población nativa. Es decir, nosotros no tenemos que lidiar con el tema de tanto, o sea, es decir, en Cuba mayoritariamente es de descendencia española. O sea, es muy difícil encontrar, a no ser que te vayas para las montañas allá de Santiago de Cuba, qué sé yo, pero no tenemos una presencia y 4 nombres, que bueno, que son nombres que heredamos no directamente los indígenas, sino por España, a través de España. Entonces el conde de Aranda le dice al rey, mira, divide los virreinatos, Nueva España, pero Cuba y Puerto Rico se quedan dentro de Castilla. Y esto es muy revelador. Y te voy a decir con respecto al conde de Aranda, que esto es para ponerlo como nota a pie de página. El conde de Aranda, con este proyecto descentralizador de la monarquía española, que planteaba crea varias monarquías en las que tú seas el monarca, es un proyecto que se va a ver reflejado en muchas de las independencias de América. Lo cual se creemos, estamos locos por salir del yugo de España, sí, pero cuando en el caso de la Nueva España declara su independencia ya real, ya para ser independiente completamente, no la payasada de 4 meses de Hidalgo, no, me estoy refiriendo a la independencia real. La independencia del imperio mexicano se hace sobre la base de que España tiene que mandar a un rey para acá. A un Borbón, claro. Un Borbón tiene que venir a reinar en España, pero cuando se intenta, es decir, cuando Juan José Flores intenta retomar el poder en Ecuador. En Ecuador. Le iban a traer a María Cristina, ¿te acuerdas? Exacto, es decir, le piden a los Borbones un rey para restablecer una monarquía. Pero además te vas a encontrar, San Martín tenía un proyecto monárquico, ¿no? Que eran masones y querían ser repúblicas por la igualdad, libertad. Mira, querían ser jefes y querían ser mogongo, porque era lo que les cuadraba hacer, querían el poder. Toda esa gente eran ricos, señores. Y Rivadavia fue a ver a Carlos IV, y fue a ver a Godoy, y fue a ver a toda esa gente para tratar de establecer un Commonwealth, como una mancomunidad bajo la monarquía. Pero la monarquía era la forma normal, era la forma más o sea, el outlier, la república como Estados Unidos, eso era muy arriesgado, es muy arriesgado. Entonces, en el caso de México, ahí tienen, busquen Iturbide. Nosotros vamos a tratar de dejar como recomendación, nos dijeron, por favor, dejen algunos links para poder verificar lo que están diciendo. Pueden buscar el proyecto monárquico de Iturbide en esa independencia de México. Lo que estaban pidiendo era, sí, vamos a independizarnos de España, pero no de la monarquía española. Sí, manden para acá a un Borbón y nosotros seguimos siendo
pero una monarquía independiente. No vamos a todos juntos, pero no revueltos. Entonces, es un concepto raro. Ahora, con el caso de Cuba, que los cubanos que han viajado y han dado vueltas por América del Sur y han caminado por el Darién y han visto la fisionomía en la América Central y la América en Sudamérica, podrán corroborar esto que estamos diciendo. La fisionomía de los americanos continentales no se parece a la fisionomía del cubano. ¿Por qué razón? Porque ante la presencia de mayor cantidad de población indígena, pues naturalmente el mestizaje español allí generó características diferentes a la de las islas. Nosotros tenemos características físicas mucho más cercanas a los canarios, mucho más cercanas al sur de España, genéticamente. Y además en la cuestión genética, que hubo alguien que criticó ese tema aquí en el video anterior. Sí, cuéntame eso. Van a ser serios, si van a ser serios, pues ¿cómo vas a tocar el tema de la genética? Pero tú quieres algo más serio que decirte, óyeme, tus genes son estos, tú no eres indígena, tú no eres taíno, tú eres descendiente directo de los europeos. Por ende, el primer mito, intenten narrar la historia de Cuba eliminando ese mito. Si usted deja de decir nos conquistaron y usted entiende de que el cubano, la historia de Cuba que conocemos hoy es y está estrechamente vinculada al español que se estableció en Cuba. Pero es que no hablamos con la Z, los canarios tampoco hablan con la Z. Ni el sur de España tampoco. Es decir, eso es una forma en cómo se resuelve el sibilante. Y eso ya está ya hecho. Eso está más que... A mí me joda que me digan, no, porque la pronunciación es zapato, no joda. Eso no se resuelve así en el sur de España. Y nosotros descendemos de andaluces y canarios, donde no se resuelve ese problema del sibilante, que es la pronunciación de la S, no se resuelve así. Y tan válido es uno como el otro. Hablando de los indígenas, yo tengo una prima que me decía que, para que vean lo imponente que es este mito del indigenismo, ella decía que ella se imaginaba que cuando era niña, ella era descendiente de una princesa indígena. Ella es blanca, pero blanca. Digo, ¿cómo que indígena? Tú eres, no sé, dime que tú eres hija de una infanta, de una princesa aragonesa. Yo qué coño sé, pero no me diga que eres... O sea, no hay forma. O sea, estos son disonancias cognitivas muy fuertes, porque nuestra identidad se ha parapetado en contra de la hispanidad, en contra del hispanismo, porque es la única forma que tenemos para entender por qué tenemos que ser independientes. Entonces, ese nexo lógico es muy accidentado, porque en definitiva lo que está diciendo es que te rechazas a ti mismo y genera unos conflictos de identidad muy grandes. Muy grande, porque no tenemos nada. Es un llamado que hacemos nosotros a los cubanos. Primero, tenemos un conflicto de identidad, hay que reconocerlo. Es decir, cuando nosotros somos incapaces de entender de dónde venimos, cuando rechazamos las raíces de donde venimos y tratamos de encontrar explicaciones o edulcorar la historia de una forma o narrar la historia partiendo de mitos, es decir, tú no puedes crear una relación contigo mismo partiendo de una mentira. Tú no puedes ni siquiera mantener una relación con otra persona partiendo de una mentira, porque te estás negando. Fíjense, yo incluso la gente se confundía, me decía, Rolando, pero tú acabas de declarar que eres independentista, ¿tú de qué vas? Tú no, yo me imagino que hubo gente que se confundió, ¿no? Claro, yo, y eso es un proyecto que tenemos para después explicar si era beneficiosa o no la independencia, ¿ok? En la que yo me voy a posicionar de una parte y Mike imagino que de otra. Ya estamos ya preparando los argumentos. Claro. Pero fíjate, tú dijiste algo muy importante y en eso estamos de acuerdo. Y es que Estados Unidos es el artífice de la independencia cubana. Es decir, de alguna manera nos hemos apropiado de un mérito que no nos corresponde, que no es nuestro, para justificar algo que hay que verlo con más detenimiento. Mira, yo sé que esto no le va a gustar a los cubanos. Yo tengo un video donde hablo de que la guerra fue un gran negocio. Alguien hizo plata con la guerra. Tiene cero comentarios. O sea, esto es un tema duro que hay que tratarlo, ¿verdad? Nosotros no podemos desligar, o sea, no es que España es la panacea, no es que España haya sido lo mejor de la vida, pero hay que tener en cuenta que los movimientos de independencia han sido siempre promovidos por extranjeros. Si no es Estados Unidos,
ha sido Chile, por ejemplo, porque Chile estaba en guerra. Es decir, cuando tú entiendes que el gobierno español en 1846 con lo de Flores, en 45, 46, el gobierno español oficiosamente está apoyando la injerencia en otro país. Estamos hablando de que quiere reconquistar sus dominios. Eso explica por qué hay esta crispación y Cuba se mantiene relativamente fiel en esta época. Y esto es muy revelador. Esto es muy revelador. Entonces, España bombardea Valparaíso y Chile le dice, no, tú me bombardeas Valparaíso, no, espérate, yo voy a hacer campaña y eso explica, estamos hablando de 1864. Eso explica Céspedes, buena parte de toda esta historia que no se oculta, incluso libros publicados. Hicimos un video. Hicimos un video sobre eso, que bueno, estaría bueno que lo pusieras por ahí luego para que la gente pueda ir a verlo. ¿Por qué razón? Porque claro, si tienes la bandera de Céspedes y la conspiración chilena y no entender qué fue lo que pasó con Céspedes, Chile y qué se estaba buscando con este proyecto, pues bueno, es una parte de la historia que te va a quedar en el aire. Hay detalles que se pasan por alto. En el año 43, el nieto de Vicuña Maquena va a Cuba y llega a decir en un discurso donde está Santovenia, donde está esta gente, estos mayimbe de la cultura cubana y qué sé yo, llega a decir que él escuchaba cómo la bandera de Céspedes se hizo en una oficina de Santiago de Chile, en un despacho de Santiago de Chile. Si tú comparas la bandera de Céspedes con la bandera de la campaña chilena del Perú, es la misma, o sea, es lo mismo. Ahora, ¿por qué Chile tiene esta tradición vexilológica, esta tradición de bandera? Bueno, porque el almirante, el tipo que organizó el ejército, es inglés. O sea, todo concatena, todo encaja, ¿verdad? Entonces, esto debe ser un llamado a la reflexión. Esto no significa que no hubiesen problemas, pero hay que saber de dónde vienen las cosas. Hay que saber de dónde vienen. Bueno, ¿qué otros mitos teníamos ahí en el tintero? Vamos a ver. Bueno, que en el caso de que Cuba no era un apéndice de España, luchar contra esta concepción es muy difícil, es muy complicado, porque la jurisprudencia española actual considera eso. Es decir, y Cuba y Puerto Rico eran parte integrante de la corona de Castilla, es decir, somos españoles antes que los navarros. Somos españoles. Eso es un hecho y que se respalda con las constituciones españolas, con el constitucionalismo español del siglo XIX y con la legislación previa. No es que Cuba pasó a ser España a partir de 1812, que también como provincia, porque la estructuración provincial, la estructura provincial que establece la Constitución del 12, pues entonces le da a Cuba una condición. ¿Era Cuba una factoría? ¿Era Cuba un lugar para explotar? No. En la convocatoria corte de 1812 también ponen directamente los territorios americanos, aclarando las malas lenguas británicas y pro-británicas, no son, sino que son parte integrante de la nación española y son España y son provincias y son virreinatos, etcétera. Entonces, explican claramente de que sí éramos. Entonces, desde el punto de vista legal, Cuba era España. Los cubanos eran ciudadanos. Entonces, cuando entendemos eso, tenemos que partir del principio de que los cubanos eran ciudadanos españoles. Pero fíjate, eso es un hecho irrefutable. Exacto, fíjate que hasta lo local, es decir, para tú ser profesor de la universidad, para tú ser profesor de seminario, tú tienes que ser español, tienes que ser español. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que Félix Varela no era español porque él nació en Cuba. Entonces, tiene que ser español para poder, es decir, si tú no reconoces la ciudadanía española de los cubanos, en las universidades te quedan vacías. Las universidades, los profesores de todo tipo, para ser juez, entonces tenemos cubanos que fueron presidentes del Tribunal Supremo, presidentes del gobierno español. Entonces, ¿qué tú me vas a decir? ¿Que España lleva medio milenio empleando extranjeros en los más altos cargos? Esto no tiene sentido. ¿Ya? Decir, tú tienes el nombre del cubano que fue presidente o de algún cubano que haya sido presidente del Senado español. ¿Cómo no? Espeleta, Joaquín de Espeleta. Eso tenemos que ponerlo primero para que la gente vea los datos y entienda. Capitán general de Cuba, el Espeleta. O sea, el tipo fue capitán general, capitán general de Cuba,
presidente del Senado, es decir, tuvo los más altos cargos. O sea, no se trata de que por casualidad, no. Tuvo los más altos cargos. Diana y Vilaseca fue presidente del Tribunal Supremo, nacido en Cuba. Damaso Berenguer, de Remedio, fue presidente del gobierno. Así que esta idea de que éramos colonia es no se ajusta, no tiene sentido. Porque claro, lo que nosotros aclaramos en un primer momento, claro, éramos una colonia, en tanto la población española se establece como las hormigas, que también le llamamos colonia, que son colonialistas las hormigas, imperialistas las hormigas, no, se agrupan en un lugar, se establecen en un lugar, eso es lo que significa colonia. Ahora, estábamos sobre la base de que estábamos en plenitud de derechos, éramos iguales de españoles que alguien nacido en otro lado, sí, pero voy a poner otro detalle más importante, es que éramos cubanos y nos sentíamos cubanos. Bien, a ver, sí, nos sentíamos cubanos, y te voy a poner un ejemplo de un español integrista que estableció que pusieran en el epitafio, en su tumba, que él era más cubano que todos los anexionistas juntos. Que José Antonio Saco dice: yo soy más cubano que todos los anexionistas juntos. Y cuando tú buscas la historia de José Antonio Saco, es un tipo que defiende la integridad territorial española. ¿Cómo se come eso? Exactamente, sí, porque es que Cuba nace dentro de España, no está oprimida dentro de España. Esto no, es una concepción que tenemos. Y es que es como que la gente no logra entender, primero porque, claro, como están tan separados de España hoy, el cubano que no está aquí no logra comprender eso. El cubano que vive en España es el que choca con estos mensajes disruptivos, ¿no? ¿Por qué razón? El que es andaluz vive orgulloso de ser andaluz y lo dice: yo soy andaluz, como el gato andaluz. Oye, son así. Y el que viene de Galicia, óyeme, es súper defensor de su tradición, y yo soy galego, y viven con su cuestión y su lengua y sus tradiciones y sus comidas, y esos regionalismos españoles existen. Y un gallego deja de ser español por ser gallego, un andaluz deja de ser andaluz por ser andaluz, o si deja de ser español por ser andaluz, o un canario que vive orgulloso de su acento, de su cultura, que no se parece en nada a la cultura, a las culturas que conforman la península. Sí, te vas a encontrar algún canario que diga: yo soy más canario que, no sé, El mojo. cualquier cosa, que el mojo canario. Vaya. Entonces ese es un independentista. ¿Era José Antonio Saco un independentista? Si era un integrista que buscaba transformar la legislación en ese momento a través del reformismo, y que buscaba, señores, que eso es permanente. La transformación legal de un sistema es permanente. En ningún país del mundo los legisladores y las personas de poder se quedan estáticos, tratan de cambiar las cosas porque el mundo es cambiante, y la oligarquía cubana buscaba cambiar las leyes, pero no salirse necesariamente de España. Aquí yo quiero poner una coma, porque cuando uno habla de estas cosas, naturalmente sale alguien diciendo: pero España mató a cubanos, pero España nos oprimía, pero España. Entonces yo diría: ok, aquí hay que hacer una diferenciación, porque yo te podría decir lo mismo del gobierno cubano. Yo soy cubano, bien, bueno, pero Cuba reprime y Cuba viola y Cuba mata a los cubanos, además los mata. Entonces tú me vas a decir a mí: ¿cómo tú quieres ser cubano si Cuba? Entendemos que hay una diferencia entre lo que hace el gobierno, la corrupción, la falta de libertades, etcétera, y otra cosa que es ser cubano, que es la pertenencia a una particularidad cultural, a una nación, lo que tú quieras llamarle, pero nos reconocemos como cubanos, sea lo que fuere ese cubano. Entonces, si nosotros podemos hacer esa diferencia con respecto de Cuba, ¿por qué no se puede hacer con respecto a... ¿Por qué es tan difícil entender que puede haber un cubano que diga: espérate, yo no dejo de ser cubano, yo reconozco que España había corrupción y había esto, había lo otro, pero hay algo más allá que me hace ser español, porque me conecta con mi padre, con mi abuelo, me conecta con otra cosa, es algo que puede ser una nación, es algo ya que entendemos que es más grande que el gobierno. Entonces, si eso lo podemos entender con Cuba, ¿por qué no lo podemos entender con España?
Es muy sencillo, y eso explica por qué. O sea, a mí me cuesta trabajo entender cómo a alguien le cuesta trabajo entender que se posiciona en contra de la independencia. Y esto puede ser una vía de explicarlo. ¿Ves? No, es decir, fíjate, yo no tengo problemas con la gente que esté en contra de la independencia, ¿no? Yo defiendo la independencia por cuestiones pragmáticas. Es decir, a los cubanos nos fue mucho mejor siendo independientes en el futuro inmediato, en ese periodo inmediato post-independencia. No podemos decir, no, pero Rolando, lo que Ahí pasó en el tengo, 59, bueno, lo que pasó en el 59 ya, coño, ya había que pensar mucho en 1902, ponerse a pensar, coño, en 1959 va a venir el hijo de un gallego, quinto español, soldado, luchador por la integridad territorial, que va a venir, va a dar un golpe de estado, y va a tomar el control y va a hacerse con el poder y va a traicionar todo lo que pueda ser traicionado y se va a quedar ahí él, el hermano, Sandro Castro y todo el mundo. No, es demasiado, es decir, ya estamos en un futurismo demasiado grave. no es eso. A ver, mira, esta es mi explicación. El éxito económico de la independencia, yo no creo que es atribuible a la independencia. O sea, no cambió nada. El código de comercio era el mismo, la ley hipotecaria era la misma, el código civil era el mismo, toda la ley era la misma. Por lo tanto, si no cambia la base legal, no hay nuevos derechos. Por lo tanto, tú lo que estás, además, estamos obviando que durante del 78 al 95, el despegue económico cubano fue increíble, como lo hubo también después, después del canje de Cuba por la Florida. Es decir, los grandes auges económicos se deben, uno, a un cambio de la base legal, de la base jurídica, como se vio en el 78, donde se legalizan los partidos políticos, etcétera, etcétera. Pero no responde, la independencia no cambia esa realidad. Esa realidad no cambia. Ahí estoy en desacuerdo contigo. Está bien, está bien. Está Porque bien. entonces si tú cambias las leyes y las leyes implican entonces por sí solas, un mandato legal implica por sí solo el crecimiento económico, entonces el reordenamiento económico habría solucionado el problema en Cuba hoy y no ha pasado. No, Entonces, porque es una mala ley, es una mala ley. no me venga con eso. No, No. el detalle es que nuestras relaciones económicas con Estados Unidos se fortalecieron mucho más después de 1898 y hubo un cambio estructural, hubo un cambio incluso, ¿cómo se llama?, de infraestructura, un cambio de matriz productiva. En Cuba se dan cambios reales durante este periodo de la República Mambisa y te vas a encontrar, por ejemplo, situaciones en la que en la Cuba que dejaba España, era una Cuba con determinados problemas de insalubridad, producto de la guerra, producto de 20.000 problemas, y que esas cosas se empiezan a sanear con la presencia norteamericana en relación con Estados Unidos. Así que Cuba recibiera de Estados Unidos el apoyo económico, el impulso económico para salir adelante después de la devastación que generó la guerra, eh, es importantísimo para tener en cuenta por qué razón en 50 años Cuba tuvo el despegue que tuvo y claro, no se puede comparar con el contexto español porque hay determinados procesos europeos que no se pueden traspolar a Cuba para comparar en este caso y que generarían demasiadas distorsiones, pero si Cuba hubiese estado pegado a España, no habría sido esos primeros 50 años tan buenos para la economía cubana, ¿no? Porque no, si cuando tú lo haces en comparación, los primeros 50 años del siglo XX español fueron terribles para la economía, para la sociedad, para todo. Entonces, bueno, en fin, la autonomía daba la posibilidad a Cuba de manejar su desarrollo económico, ¿no? pero llegó tarde. Es decir, Pero llegó bueno, no se tarde, puede. llegó en un momento en el que ya las condiciones estaban colapsadas para la posibilidad Yo autonómica. entiendo que no se puede hacer historia en subjuntivo. Pero bueno, no nos vayamos yo creo que cubrimos bastante, cubrimos bastante. Quedamos en que íbamos a tratar de hacer las cosas distintas para podernos entender mejor. Pero a mí me gusta el rifirrafe. No, yo comprendo. También la gente tiene que comprender de que nosotros somos un par de amigos que estamos conversando sobre un tema y que lo compartimos con la gente también, con nuestras amistades para que se enteren de algunas cosas, para que actualicen determinados conocimientos, etcétera. Y llamarlos también a que abran los ojos
ante un movimiento que se está extendiendo por toda España y por toda América, que es el hispanismo, ¿no? Es decir, hay que narrar la historia de una forma diferente. Intenta narrar la historia de Cuba diciendo no me conquistaron porque tú eres hijo del conquistador y te va a generar una contradicción si dices que te conquistaron. Si tú eres taíno, demuéstralo. Y si no, pues bueno, adáptate a entender de que Cuba no fue, si los cubanos no fueron conquistados, fue conquistada Cuba, fueron conquistados los taínos y nosotros somos los conquistadores. ¿Ya? O sea, tienes ese elemento. Número dos, éramos ciudadanos españoles. Al ser ciudadanos españoles, debes entender que la historia de Cuba, de las guerras del siglo XIX, son guerras civiles españoles contra españoles. ¿Por qué razón se habla de la guerra civil norteamericana cuando la gente del sur, igual de norteamericanos que los del norte, decidieron independizarse, e incluso hicieron una declaración de independencia y se separaron del norte, ¿ok? Y se habla de guerra civil, pero no guerra de independencia del sur. ¿Por qué razón? Si el concepto era el mismo, eran norteamericanos, estadounidenses contra estadounidenses, ¿por qué en Cuba, que eran españoles contra españoles, no hablamos de una guerra civil cuando eran el mismo género luchando entre ellos, los mismos españoles luchando entre ellos por... no, ¿cómo vas a decir eso con los cubanos? Óyeme, el jefe del Estado Mayor de Antonio Maceo era un español. Busquen españoles en el ejército mambí, sin contar que el mismo José Martí es un español de pleno derecho. Y el jefe de despacho de Cánovas del Castillo era un cubano. Y el jefe de seguridad de Weyler era un negro, español negro. O sea que éramos todos españoles. Entonces, trata de contar la historia sobre estos elementos. Es decir, las guerras en Cuba fueron guerras entre españoles por la independencia. Ya te toca a ti determinar si estás del lado independentista o del lado de la integridad territorial. Da igual, yo estoy del lado independentista, Michael del lado de la integridad territorial y somos la misma familia. Entendemos que en mi caso, iba a estar del lado de los españoles que gritaban Viva Cuba Libre y otros iban a estar del lado, otros españoles que iban a estar del lado de Viva Cuba Española. ¿Ok? Señores, Manuel de la Cruz habla de aquellos que luchaban del otro lado con orgullo. Manuel de la Cruz es un mambí. Incluso José Martí hace un prólogo para uno de los libros de Manuel de la Cruz, ¿ya? Y Manuel de la Cruz escribe que cómo se lanzaban a la muerte los soldados gritando Viva Cuba Española, y que al final cuando se dejaban de escuchar los disparos y ellos habían fallecido, sentían, ¿cómo decir? Sentían respeto por el sacrificio de esos que se estaban lanzando a la muerte. Es decir, la guerra fue cruenta, fue terrible. Hay que ver la guerra con esos matices, cómo la gente peleó familia contra familia por ideales políticos. Eso nos pasó después, cómo nos dividimos, se quebró la familia cubana porque unos defendían al hijo de puta hijo del gallego y los que defienden la idea republicana y las libertades, ¿no? Entonces, nos está volviendo a pasar lo mismo. Y hay que entender, hay que tratar de ver la historia de Cuba con esos matices. Según, es decir, hemos hasta aquí dicho primero, Cuba no, no fue conquistada, si los cubanos no fueron conquistados, somos descendientes de los españoles, éramos ciudadanos de pleno derecho demostrado por las constituciones y por la ley, además de que hubo un proceso de desnaturalización que es fundamental que investiguen al respecto y deben recordar eso de que se tuvo que quitar la ciudadanía. Cuando la gente te dice, no, no éramos ciudadanos, y entonces, ¿cómo le quitaron la ciudadanía a los cubanos? A través del Tratado de París, el artículo 9. ¿Cómo le quitas a alguien lo que no tiene? Además de todo un cartapazo de leyes que te puedes leer, donde te establecen de que los cubanos eran ciudadanos españoles de pleno derecho, españoles todos. La gente lo lee. El otro día estábamos viendo la Gaceta, donde estaban diciendo, había un reclamo sobre la cuestión de, ¿cómo se llama? De las pensiones para los cubanos que trabajaban eran funcionarios españoles, ¿ya? Y estaban diciendo, las pensiones y las jubilaciones se las tienen que pagar, y ellos responden, no,
El problema es que como dejan de ser ciudadanos por el Tratado de París, artículo 9 del Tratado de París, ya España no puede pagarle la jubilación a esa gente. Si quieren jubilación, que se vayan, que vengan para España, aquí les seguimos pagando. O sea, los cubanos eran o no eran ciudadanos españoles. Si la Gaceta de España está diciendo se les tuvo que retirar la ciudadanía porque nos obligó Estados Unidos, y es una vergüenza para España que Estados Unidos les mete el dedo de esa forma, le quite la población y les obligue a quitarle la ciudadanía a esa población, que es parte del reclamo que estás haciendo tú, Michael, ¿no? Y hay cubanos que te apoyan. ¿Quiénes? Pero ustedes, ¿de dónde sacan eso? Recurrir, vuelvo nuevamente, y eso tenemos que dejarlo puesto aquí en un link, el discurso del Marqués de Cervera, último alcalde del Marianao español. Para la gente de Marianao, como yo, somos la República Independiente de Marianao, pues sí, de Marianao, ese alcalde español de Marianao fue a batirse en las Cortes españolas porque no podía entender cómo carajo una potencia extranjera podía obligar a España a quitar la ciudadanía a sus ciudadanos. Exactamente. Y o sea, el tipo fue a España y se le dijo ahí en su cara a los políticos de todo, se los dijo, y a la reina se lo de traidores en adelante, sí, de traidores en adelante. Nosotros hemos encontrado que incluso dentro de los sectores hispanistas existen determinados vacíos históricos, y los hispanistas en ocasiones tienden a olvidar de que a los cubanos se les debe una disculpa. Se les debe una disculpa en tanto España traicionó a los españoles. Sí, los políticos de la época traicionaron a los españoles de Cuba y los abandonaron a su suerte, quitándole todos sus beneficios y derechos. ¿Por qué razón? Porque Estados Unidos les impuso una ley. Tú no tenías por qué seguir una imposición norteamericana hacia tus ciudadanos. Tenías que haber cuidado a tus ciudadanos porque era tu obligación constitucional. Exactamente. Y dentro de esos círculos hispanistas existe todavía el pensamiento de que no, porque ustedes se levantaron en armas. Perdón, fue una minoría. Fue una minoría que se alió al extranjero invasor y lo hizo por la fuerza. Pero los cubanos que éramos leales a España, mantuvimos a raya ese independentismo por 30 años. Es decir, que no es poca cosa. Y los padres se tuvieron que enfrentar a sus hijos y los hermanos con sus hermanos. Y ese fue el costo que tuvo que pagar. O sea, me parece que es una falta total de consideración decir que si los cubanos se levantaron en armas, es un simplismo y no tiene apego a la realidad. No tiene ningún apego a la realidad. Yo creo que hay que revisar, y por supuesto las ramificaciones de eso, por ahí andan las propuestas de nacionalidad reparativa que se parapetan en estos mitos que lo único que hacen es, primera, es demonizar a una parte de la hispanidad sin ningún tipo de razón, ¿ya? Y esto no son esto no son ideas hispánicas, esto son ideas anti-hispánicas. Hay que darle una pensada, sentarse y darle una pensada antes de promover o apoyar estas ideas, que es muy serio. Esto es muy serio, porque lo que se está haciendo es confirmando una mentira subyacente, un mito, que otro de los grandes mitos que lo que ha hecho es demonizar a los cubanos cuando no representan la mayoría. O sea, no era la opción mayoritaria. Por mucho que querramos, que no es la opción mayoritaria, fue impuesta por una potencia extranjera. No, entonces, en ese sentido, lo importante es, primero, reconocernos como nosotros, quiénes somos. Somos descendientes directos de España, somos los hijos de España. Yo, por ejemplo, no promuevo ninguna idea ¿cómo se llama?, de retorno a España como país, para nada. Planteo la idea soberanista todo el tiempo, pero yo creo que sí es importante para podernos aclarar en nuestro interior, debemos tener los puntos de la historia de Cuba más claros todavía, saber cuáles son nuestras verdaderas raíces, qué fue lo que pasó, dónde nos han engañado, y después de eso, pues empezar a contar la historia, eliminando esos elementos que, eh, que son turbios a la hora de narrar la historia. Si los elementos que tú estás usando para narrar la historia tienen averías, tienen fisuras, toda la narrativa va a ser errada. Por eso lo más importante es narrar la historia tal cual es, no importa que tú seas pro independencia o pro integridad territorial. Integridad. Exacto.
Mire, ya para terminar, que llevamos 1 hora en la muela y te agradezco el tiempo. Yo quiero decir que si bien nuestra organización tiene su origen en el reunificacionismo, o sea, esa es nuestra familia en la que se creó, pero nosotros no promovemos la reunificación de España. Eso no es un tema que podemos decidir nosotros ni tampoco promover. Nosotros, o sea, la perspectiva histórica no tiene nada que ver con el futuro. El futuro es que se reconozca la ciudadanía española originaria de los españoles de Cuba y Puerto Rico que fueron desnaturalizados de manera masiva y forzosa, de manera tal que, como mismo se hizo a los sefardíes, a los judíos sefardíes, se reconozca la ciudadanía cubana, española a todos los cubanos y puertorriqueños, por ser descendientes de esos españoles desnaturalizados de manera ilegal, masiva y forzosa. Entonces ya si el soberano decide reunificarse o serlo o no, ya eso es una decisión que tiene que tomar. Pero creo que debe dejar claro, nosotros no promovemos una reunificación ni una integración con España, eso es algo que debe decidir el soberano. Sí promovemos un mejor entendimiento de nuestra historia, una paz, o sea, hacer las paces con nuestra identidad histórica, o sea, reconciliarnos con nosotros mismos. Me parece que es la parte española, creo que provee una explicación más elegante, más coherente con lo que somos en definitiva ahora mismo, y en ese sentido queremos una justicia histórica. Pues nada, mi hermano. Ahí Coño. dejaremos los links comprometidos, ¿no? Con eso que nos habían pedido más información en la cajita de descripciones y nada, den un like, suscríbanse, compartan, comen debate, ofendan, no pasa nada. No pasa Nosotros nada. felices. No, Ando como el Purio y no pasa nada. y no pasa nada. Sí. Bueno, gracias, Rolando. Hasta nos vemos la próxima. Dale, Vamos a hacer un video de comentarios a los comentarios, ¿ok? Vale, después lo vamos a hacer. Dale.